Damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros alumnos, hermanos y hermanas que tendrán la bendición de ser instruidos a través de este ciclo de lecciones que hemos titulado Vida de Cristo. Ya hemos concluido en tres clases anteriores en las cuales estuvimos viendo algunos antecedentes previos, más bien relacionado un poco con el protagonismo de aquellos personajes y nombres que luego fueron parte de la vida de nuestro Señor Jesucristo y específicamente en sus 3 años finales. Eh, También vimos ahí algunos antecedentes del periodo intertestamentario, que son los hechos que no están narrados en la Escritura, pero sí son antecedentes que nos ayudan a nosotros para comprender mejor cómo en una forma tan abrupta pasamos de un texto que está escrito en hebreo y en arameo, como es el Antiguo Testamento, para luego entrar a otro que está escrito en griego koiné, el Nuevo Testamento. Y entre ellos hay antecedentes históricos, geográficos y biográficos de distintos personajes que por distintas razones empezaron a emerger en ese tiempo y tomaron protagonismo durante la vida de nuestro Señor Jesucristo. Al continuar en esta cuarta clase, lo que queremos es poder compartir con ustedes en el programa que ya va en el segundo ciclo de la vida de Cristo. Y en este ciclo vamos a ver los 5 pasos de la vida de Jesús. Y continuamos tomando las enseñanzas del profesor Enrique Bobadilla Chamorro. ¿Por qué es tan particular y por qué es importante no modificar el nombre del profesor? Porque tiene una gran connotación para el Instituto Teológico Interdenominacional. El profesor Enrique Bobadilla, él se inició como alumno del instituto hace más de 25 años y luego, por iniciativa, tomó la capacitación pedagógica y obtuvo su título de pedagogía universitaria, pero muy particularmente no para hacer clases en los colegios ni en los liceos, sino solamente para hacer clases en el Instituto Bíblico, y esa premisa la mantiene hasta el día de hoy. Por eso, aunque no es su voz y no es él quien está exponiendo, pero yo con mucho respeto, con mucho aprecio, con mucho cariño, le rindo el merecido homenaje que nuestro hermano Enrique Bobadilla Chamorro se merece, porque pocos hombres y mujeres como él en este tiempo se preparan para servir a Dios, pero para servir a Dios con conocimiento, con entendimiento y por sobre todo con la palabra del Señor. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que nosotros queremos conocer? La vida de Cristo. Pero la pregunta es, ¿y para qué? Hay muchas personas que son muy entendidas en la vida de Cristo. Usted dice una determinada frase y ellos saben dónde está el libro, el evangelio, quién la escribió, qué dijo, para qué, a quién se lo dijo y quién le refutó. Pero sabe, eso no sirve de nada. Es simplemente como el apóstol Pablo en algún momento le hizo alusión por ahí que la mucha letra mata. Claro, cuando no se toma la enseñanza de la escritura con el propósito de edificar el cuerpo de Cristo. Y esa es la gran diferencia. El que se educa simplemente como intelectual, pero el que se educa a través de la dirección y la sabiduría del Espíritu Santo, ese es un cristiano que se desarrolla y que crece. Y usted se va a dar cuenta y los va a conocer. El día de mañana va a conversar con alguien. Oh, sí, yo estuve 6 años. No, y tengo 2 seminarios y tengo 1 año de teología en la universidad. Pero ¿sabe? Cuando usted empieza a observar paso a paso su estilo de vida, dice, este es solo letra. Espíritu, nada, nada, porque son libertinos, viven a su estilo, a su manera, pero ningún respeto por la palabra de Dios. ¿Cuál es el objetivo de que nosotros conozcamos la vida de Cristo? Aprender del Maestro todas sus enseñanzas de vida y lo más importante, llevarlas a la práctica en nuestras vidas.
diaria. No sirve de nada, estimados hermanos, que ustedes estén horas y horas frente a un computador tratando de aprender y tratando de estudiar, si en la vida cotidiana siguen siendo los mismos. Si la palabra de Dios no provoca cambio en usted, está perdiendo su tiempo. Sí, de sencillo. Pero si la palabra de Dios produce en usted un cambio, produce en usted una amonestación y esa amonestación lo lleva a un cambio de actitud y a un compromiso apasionado y fervoroso y basado en la esperanza del Cristo glorioso, estimados hermanos, estamos, están caminando en el camino equivocado. Ahora, ¿cuáles son los contenidos de esta sección número 2 de la vida de Cristo en sus 5 etapas? Bien, tenemos el nacimiento e infancia, que es el primer paso. Luego tenemos su preparación ministerial, el segundo paso. Después tenemos la popularidad, el tercer paso, y la pasión, el quinto paso, y la resurrección. Cuando usted lee la escritura, cuando lee los evangelios, evidentemente que usted no se da cuenta de esto. Este es un orden que le han dado las personas entendidas en pedagogía y en enseñanza, aplicando homilética y hermenéutica. Y ellos han llegado a determinar estos 5 pasos importantes, 5 etapas importantes para hablar acerca de la vida de Jesús. Porque, como bien dice la Escritura, si escribiéramos todas las cosas que Él vivió y que Él hizo, faltarían libros, faltaría libro, verdaderamente. Pero una forma de darle un orden se establece. Usted puede consultar un manual bíblico, puede consultar una Biblia de estudio, como la Thompson o como la Biblia El Expositor, como la Biblia MacArthur, y ahí encuentra perfectamente, muy bien ordenadito, en una forma ahí de visión de conjunto, cómo los evangelios se van entrecruzando entre distintas situaciones y episodios en la vida del Señor Jesucristo. Pero para nuestra temática de estudio lo hemos dividido de esta manera. Los 5 pasos de la vida de Jesús, nosotros vamos a empezar a ver el primer paso, que es nacimiento e infancia. A continuación vamos a desarrollar el primer paso, que corresponde al nacimiento e infancia de nuestro Señor Jesucristo. Pero no podemos llegar y entrar al tiempo del nacimiento e infancia porque la Sagrada Escritura nos muestra evidencias que son anteriores a ese tiempo. ¿Por qué razón? Porque en el Nuevo Testamento hay cumplidas alrededor de 500 a 550 palabras o profecías referentes al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, si vemos en Génesis 3:15, es una declaración inicial de que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente. Parece decirnos que Dios está decidido, a pesar del pecado del hombre, a llevar su creación del hombre a un buen éxito. Así como la mujer, el hombre cayó, también por medio de la mujer será redimido. Parece ser esa una intimación del nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo y es lo que nosotros encontramos en Génesis 3:15. De igual manera vemos, por ejemplo, en Génesis 4:4-7, la ofrenda de Abel parece instituir el principio del sacrificio de la sangre desde el comienzo como una condición de la aceptación del hombre delante de Dios. La insinuación primitiva de la muerte propiciatoria de Cristo por el pecado de la humanidad. Y así hay varias otras referencias que las encontramos en el libro de Génesis. Por ejemplo, Génesis 22, el sacrificio cuando Abraham es llamado a que sacrifique a su hijo Isaac. Bueno, fue precisamente como la sombra primitiva de la persona para cuya venida al mundo se fundaba la nación abrahámica. Aquí tenemos una sombra del evento de la vida de aquella persona venidera por medio del cual bendeciría
a toda la humanidad, la muerte vicaria de nuestro Señor Jesucristo por el pecado del mundo. Así, por ejemplo, en Éxodo capítulo 12 tenemos la muerte de los primogénitos en Egipto, lo cual ellos marcaron los dinteles de su puerta y los umbrales con sangre. Pues bien, y así pasó el Dios eterno sobre ellos y los primogénitos judíos no murieron. Bueno, la sangre de nuestro Señor Jesucristo es la marca que nos libra a cada uno de nosotros de la ira de Dios. Tenemos en el Levítico capítulo 16, el día de la expiación, por ejemplo, en número 21, del 6 al 9, la serpiente ardiente, lo que en el Nuevo Testamento también está indicado en Juan 3:14, y que se interpreta este incidente como el cuadro histórico del poder de Cristo para salvar el pecado. Y si continuamos recorriendo, nos vamos a encontrar con referencias en Deuteronomio, Josué, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, como asimismo también encontramos en Cantares, por ejemplo, comúnmente se interpreta, aunque el libro mismo no lo dice, como una predicción alegórica de las bodas del Mesías con su iglesia. El profeta Isaías, hay varias profecías que se las vamos a entregar escritas a ustedes en el caso de la profecía de Isaías. En los profetas menores, por ejemplo, cada uno de ellos tiene una señal, o sea, 1:10. Los gentiles serán incluidos en el reino del Mesías. Y por cierto que también dice que pasará su niñez en Egipto, según Oseas 11:1, lo que confirma a Mateo 2:15. Joel 2 del 28 al 32 y el capítulo 3 del 13 al 16. Una era venidera de evangelización mundial bajo la dirección del Espíritu Santo. En Amós 9 del 11 al 12 encontramos el trono caído de David se levantará y regirá al mundo. Abdías 21, el versículo 21 de Abdías, salvadores para el monte Sión, inclusive el Salvador por excelencia. Jonás, por ejemplo, un milagro de la resurrección del Mesías al tercer día y un vislumbre de su ministerio para con los gentiles. Miqueas 5, del 2 al 5, un gobernador mundial eterno que nacerá en Belén, evidentemente el rey ya tantas veces nombrado. Habacuc 2:14, su gloria llenará toda la tierra. Sofonías 3:9, se introducirá en la tierra pureza de labios, o sea, un sistema correcto de ideas acerca de Dios, lo que evidentemente se refiere al Evangelio de Cristo. Ageo 2, 7 y 23. Vendrá el deseado de todas las naciones. Será un día en que se le corone al hijo de David, tipificado aquí, en este caso, por Zorobabel. Cuando encontramos en Zacarías 3:8, vendrá el renuevo. El pecado será quitado en un día, según Zacarías 3:9. El renuevo edificará la casa de Dios no con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios, siendo el mismo tanto rey como sacerdote. Como rey entrará a Jerusalén sobre un asno y tendrá dominio universal. Será entregado por 30 piezas de plata que luego se arrojan en la casa de Jehová. Zacarías 11, 12, 13. Será como el ángel de Jehová, Zacarías 12, 8, y será traspasado, Zacarías 12, 10. Habrá manantial para el pecado, Zacarías 13:1. Será un pastor herido, herido en casa de sus amigos, Zacarías 13:6-7. Y cerrando el Antiguo Testamento, Malaquías 3:1 y 4:5. Su venida será pregonada por un mensajero semejante a Elías, que se preparará su camino delante de él. Es decir, refiriéndose a Juan el Bautista. Ahora sobre la anunciación de su nacimiento también, hay datos que nosotros no podemos obviar y que son, por ejemplo, los que nos habla acerca de la preexistencia de Cristo, eternamente el mismo. Y eso lo encontramos allí en Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y de igual manera también encontramos sin principio, esto lo encontramos en Hebreos 7:3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Si bien es cierto, aquí está dando una definición del sacerdote Melquisedec,
Pero sin embargo, las palabras y la referencia es concordante, porque él nació a través de la Virgen María por concepción del Espíritu Santo, pero eso fue hecho por la voluntad de Dios el Padre, pero él es eterno. Sus actividades son eternas y eso lo señala Miquea 5:2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Nuestro Señor Jesucristo era antes de la creación del mundo. Y eso lo dice muy bien Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es decir, en el momento en que Dios habla, ahí está presente el Hijo también actuando a través de la palabra. Él era antes que Abraham, según lo señala Juan 8:58. Cuando nosotros examinamos a nuestro Señor Jesucristo a través de la profecía, encontramos innumerables referencias sobre ello. Pues bien, habiendo comentado estos primeros antecedentes porque son importantes para cada uno de ustedes como estudiantes, no solamente pensar en la vida de nuestro Señor Jesucristo desde el momento de su concepción, sino que también tenemos que mirar los antecedentes que venían desde el principio de la creación y que cierran con esplendor y con gloria allí en el libro de Apocalipsis. Ahora centrándonos directamente en lo que nos menciona el texto sobre la anunciación, esto lo encontramos nosotros en el libro de Lucas. Es el único evangelio que muestra estos antecedentes. Hay un solo dato muy aislado que lo encontramos allí en Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25, y es cuando el ángel se aparece a José. Ahora, ¿en qué momento aparece este ángel a José? Bueno, fue en ese momento en que María ya había concebido y para José, que ya se encontraban desposados, pero todavía él no había conocido a María, entonces fue una situación muy tormentosa psicológica y mentalmente. Él sabía que de conforme a la ley, él debía de denunciarla y ella debía de ser apedreada. Entonces, esa situación es la que nos muestra aquí Mateo capítulo 1 del 18 al 25, el ángel que aparece y que le dice que lo que hay en ella es engendrado del Espíritu Santo y que dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y luego señala la escritura y que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Solamente ese hecho es el que menciona Mateo. Todos los demás están indicados en el Evangelio de Lucas. La predicción del nacimiento de Juan el Bautista, es decir, el ángel Gabriel aparece a Zacarías para darle a conocer la anunciación de que tendrían un hijo, el cual sería criado bajo el voto nazareo. Y luego tenemos también en el mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 1 cuando se le anuncia a Zacarías que tendrían un hijo, recordemos que su esposa era estéril y que le pondría por nombre Juan y que tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Y él será grande, lleno del Espíritu Santo, no beberá vino ni sidra, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Y recordemos también que Zacarías queda en silencio hasta que nace el niño y hay que ponerle el nombre. Por otra parte, es precisamente lo que ocurre entre el versículo 18 y el 25, que Zacarías no puede hablar. Luego, cuando avanzamos un poco en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, del 26 al 38, está el anuncio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero en la concepción. ¿Ah? Y este anuncio fue dado
a María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco, varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y luego le confirma y le dice, he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que ella llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Luego encontramos en el mismo Evangelio de Lucas, del 39 al 45, cuando María visita a Elizabeth en una ciudad de Judá. Es decir, en aquellos días levantándose María fue muy deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, no la menciona, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y continúa, por cierto, ahí el relato de ese encuentro para luego avanzar al mismo capítulo 1, versículo 46 al 57, cuando encontramos a María que está alabando a Dios. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Y en ese aspecto nosotros como cristianos sí miramos, valoramos y respetamos la posición y el protagonismo de la Virgen María en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero algo muy distinto es idolatrarla, colocarla en imagen y además modificar la Trinidad. Porque si usted mira objetivamente, tenemos Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Qué hacen otras religiones tradicionales? Padre, Hijo, Espíritu Santo, María, y además le agregan todos los santos derivados que han ido incorporando con los siglos, con los años, etcétera. Entonces, esto ya no es la Trinidad. Hay cuatrinidad, hay pentatrinidad. No, la Trinidad es una sola, Padre, Hijo, Espíritu Santo. La misma tradición también con los siglos fue incorporando el culto mariano, luego fueron creando dogmas, principios que no pueden ser refutados por el hombre, porque según dicen, provienen de la palabra de personas muy excelsas, consideradas muy apartadas, muy extraordinarias, muy santas. Entonces ya ahora se dice que María también está sentada en el trono junto con el Señor Jesucristo. Fue declarada Inmaculada Concepción. Fue declarada patrona de militares de las Fuerzas Armadas. Entonces, algo que la palabra del Señor no lo dice, porque ella misma dijo, engrandece mi alma al Señor. Y Elizabeth le dice, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Nunca hubo en María un vanagloriarse más que lo que ella en su conciencia empezó a recibir que provenía de parte de Dios. Pero los hombres, por hacer que se parezca la religión al resto de religiones paganas que habían en ese tiempo, romanas, griegas, egipcias, entonces empezaron a incorporar el culto de la imagenología, de estatuas y de todo este tipo de imágenes que hoy están plagadas en las paredes de algunos templos de la religión tradicional. Lo cierto es que cuando caminamos por Lucas en el capítulo 1, del versículo 57 al 66, allí se nos muestra el nacimiento de Juan el Bautista, que cuando se cumplieron los días de Elizabeth de su alumbramiento, dio a luz a su hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido
para con ella su misericordia, se regocijaron. Y aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. ¿Por qué no circuncidaban al octavo día? ¿Se han preguntado ustedes? Muy sencillo. Cuando nosotros revisamos el Levítico, las mujeres después de un parto, del primero al séptimo día eran impuras y luego al octavo día se podía circuncidar a la criatura nacida. Luego, desde el octavo día hasta el día número 40, se cumplía el tiempo de purificación para poder entrar al templo o al tabernáculo. Por eso lo circuncidaron al octavo día, igual como nuestro Señor Jesucristo, que por otro lado cumplía el mandamiento de pacto dado por Dios, el pacto hecho por Dios con Abraham, que a través de la circuncisión se incorporaban todos al linaje de Israel. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llama Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por seña a su padre cómo le quería llamar y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre y todos se maravillaron. Pero ¿qué ocurre luego? En ese momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Durante todo ese tiempo, Zacarías estuvo mudo, pero no porque él quiso, mudo por el poder del Dios eterno. Ahora, cuando continuamos desde el capítulo 1, del 67 al 80, tenemos la profecía de Zacarías. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visto y redimió a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Ahora, ¿por qué de la casa de David su siervo? Yo mencioné delante que incluso el libro de Ruth también nos da algunas profecías y mensajes respecto al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque precisamente el libro de Ruth narra la formación, el origen de la familia mesiánica, de la cual vendría luego el rey David. Porque Ruth fue bisabuela de David, comienzo de la familia, la cual había de venir el Mesías. Quizás el hecho de que Ruth fuera moabita haya sido intimación de la misión de Cristo para con los gentiles. De modo que no podemos desconocer el origen de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en la profecía de Zacarías lo recalca muy potente y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia a nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, que nos había de conceder, que librado de nuestros enemigos, sin temor, le serviría. Y continúa la profecía de Zacarías y luego dice, y tú niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irá delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Esas palabras están referidas a Juan, a su hijo, porque él era el mensajero que iba delante. Cada vez que llegaba un rey o un emperador a una ciudad, el mensajero iba anunciando, viene el rey, viene el rey, viene el rey. Bueno, aquí Juan el Bautista era el mensajero que anunciaría la llegada de este rey, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Es decir, cuando cumplió los 30 años. Empezó entonces Juan el Bautista también a profetizar. Ahora vamos a revisar la información que tenemos y que nos aporta también en cuanto a la anunciación, Mateos capítulo 1, del versículo 18 al 25. Para ir complementando y para ir cerrando con la anunciación, vamos a ir a Mateos capítulo 1, del 18 al 25,
Pero antes de ello también hay que mencionar lo que está desde el versículo 1 al versículo 17, que es la genealogía de Jesús, porque Mateo es el evangelio que está orientado al mundo judío. Y aquí tenemos claramente la genealogía partiendo desde Abraham y hasta terminar en María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Y precisamente en este evangelio encontramos también el nombre de otras mujeres, como fue Tamar, Raab, Ruth, Betsabé, que está en forma ahí oculta, y luego tenemos a María. Ahora, ¿qué encontramos del versículo 18 al 25? Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y concluye el versículo 25 diciendo, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, que quiere decir Salvador. Bueno, también encontramos en el Antiguo Testamento un nombre que significa Salvador y que es Josué. En el caso de Josué, él fue el hombre que salvó al pueblo y lo llevó, lo condujo a la tierra prometida. Nuestro Señor Jesucristo salvó al mundo de sus pecados con su muerte y lo va a llevar a la vida eterna. Esa es la gran diferencia entre un Salvador terrenal y un Salvador eterno. Y ya finalizando con los argumentos y los pasajes relacionados con la anunciación, ahora vamos a pasar a la otra sección que es lo correspondiente al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y al examinar diferentes planificaciones de los hechos de la vida de nuestro Señor Jesucristo, hay algunas diferencias entre un autor y otro, pero independientemente de ello, tratamos de regirnos por aquellos que son más antiguos, que nos ha heredado la tradición de la patrística de la Iglesia, en los cuales podemos encontrar una gran similitud con los acontecimientos que están narrados en la Sagrada Escritura. Ahora, específicamente, el Evangelio de Lucas es el que más nos muestra evidencia respecto al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y luego, en algunos otros hechos muy puntuales, aparece también el Evangelio de Mateo. Lucas, el capítulo 2 contiene desde el nacimiento hasta la visita de los pastores. Y Mateo, también en el capítulo 2 considera la visita de los magos, la huida a Egipto y el regreso a Nazaret. Pero vamos a centrarnos en los primeros hechos, partiendo desde el texto de Lucas, del capítulo 2. Lo primero que señala es que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Y este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Lo que nos llama la atención a nosotros, si ellos tenían que ir a Belén, ¿por qué sale mencionado el gobernador de Siria? Por lo que habíamos dicho en las lecciones anteriores, que esa área de Canaán pertenecía a Siria en cuanto a la jurisdicción romana. Los romanos no quisieron formar de Judea y Samaria una provincia aparte, sino que la anexaron a la provincia de Siria. Por ello es que aparece este personaje nombrado aquí. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. En este caso, el que debía de subir obligatoriamente era José. ¿Y dónde se encontraba él? Se encontraba de Galilea, de la ciudad de Nazaret,
a Judea. Y mire lo hermoso, por eso que es importante entender, amados hermanos, alumnos, creyentes, todos en Cristo Jesús, la geografía bíblica. Dice que subió de Galilea hacia la tierra de Judea. ¿Por qué razón? Porque la ciudad de Jerusalén está mucho más alta con respecto al nivel del mar que el área de la Galilea. Entonces, para que nosotros prestemos atención, siendo cuando se escribe el Evangelio de Lucas, pero sin embargo hay un argumento técnico especializado que nos indica, no colocan la palabra por colocarla simplemente, sino que tiene una razón de peso, y por eso que está. Entonces, una vez que había ido a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David. En el catastro genealógico, a David le correspondía ir a la ciudad de Belén. Si nosotros empezamos a revisar esto un poco más atrás, lo más probable es que vamos a encontrar que cuando se divide la tierra allí en los tiempos de Josué, a la familia de José le correspondió esa área de la ciudad de David. Ahora dice que para ser empadronado, obviamente, aquí no se contaban los niños ni las mujeres, eran los hombres los que tenían que cumplir para ser empadronados. Pero ¿qué pasa? María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, lo señala muy en claro, desposada. Estaban juntos, es como decir en estos tiempos, comprometidos, pero no ocurrió fornicación como muchas veces pasa en estos tiempos, que antes de matrimonio ya tenemos dos o tres hijos. Y son realidades, no estamos hablando ninguna sandez. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ello en el mesón. Luego, había allí pastores en la región que velaban y guardaban las vigilias de la noche. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo, no temáis porque he aquí os doy nueva de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Cuál era la ciudad de David? Belén. Belén. Esto os servirá de señal. ¿Cómo sabremos? Ellos ni siquiera preguntaron. El ángel les dijo, hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre, en un lugar muy humilde. ¿Por qué razón? Porque cuando ellos se acercaron hacia la ciudad no encontraron ningún lugar donde quedarse, no, que en aquella época se llamaban mesones, lo que hoy nosotros podemos llamar como hotel. En aquella época se llamaban mesones. Entonces no había lugar mucha gente se agolpó para ir a sus distintas ciudades para ser empadronados, por lo tanto se copó la capacidad y tuvieron que buscar un lugar donde quedarse y eso es lo que nos relata la Sagrada Escritura. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ahora, cuando ellos fueron hacia Belén, específicamente encontraron allí a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho y todos lo oyeron y se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero aquí hay algo interesante. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Ahora viene ciertamente la presentación en el templo. Y aquí hay algo interesante, amados hermanos. También lo voy a recalcar así en una forma muy sucinta. El proceso del Señor Jesús ser llevado al templo es algo que estaba considerado dentro de la ley judía, pero de ninguna manera este pasaje tiene que ser aplicado al pie de la letra para nosotros el mundo cristiano, creyente, gentil, lavado y redimido por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús, como niño inocente, sin saber lo que pasaba, él fue llevado de acuerdo a la ley. Pero cuando el Señor Jesús
caminaba entre la gente, entonces le llevaban niños para que los tocase. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros con nuestros hijos, juntarnos, llevarlos a un lugar de oración y pedir que se coloque una bendición sobre ellos, pero no la dedicación como fue el caso de nuestro Señor Jesucristo. Y eso, amados alumnos, hermanos, ténganlo presente y estudien muy bien este pasaje de cuando el Señor Jesús es llevado al templo, porque se cumple todo, todo, todo conforme lo decía el ritual. ¿Cuándo fue circuncidado? A los 8 días. ¿Dónde fue circuncidado? En su casa. No fue circuncidado en el templo. ¿Por qué razón no fue circuncidado en el templo? Porque su madre todavía no había terminado el tiempo de purificación, que eran 40 días. ¿Y por qué lo circuncidan al octavo día? Porque los 7 primeros días ella era considerada inmunda por su sangramiento y luego al octavo día recién podía ser circuncidada la criatura. Y lo hermoso de ser circuncidada una criatura al octavo día es que ha generado en su cuerpo una tal cantidad de agentes coagulantes que la herida que se le hacía en el prepucio era, pero no derramaba tanta sangre como si hubiese sido hecho en otro día. Y eso también es una explicación médica que hoy en día se entiende perfectamente, pero en aquellos tiempos no. Pero sin embargo el Dios eterno lo había dispuesto de esa manera y nadie preguntaba absolutamente nada y todo lo cumplían como está en la palabra del Señor. Y luego, después cuando ella cumplió los 40 días de purificación, recién fueron al templo y le pusieron el nombre que le había dicho el ángel, que se llamaría Jesús Salvador. Y luego señala también que cuando se cumplieron los días de su purificación, conforme está en la ley de Moisés, trajeron su ofrenda. ¿Cuál ofrenda? Como eran personas humildes, no podían traer mucha ofrenda. Por lo tanto, les alcanzó solo para dos palominos, lo que señala la palabra del Señor. Un par de tórtolas o dos palominos. Ese es el contexto en el cual se presenta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bien, los hechos siguientes los vamos a ver en la otra sección, pero antes de continuar, vamos a aprovechar de dar una panorámica en esta hermosa fotografía que tenemos acá, donde ya podemos ir compilando y a su vez también nuestras ideas y también vamos asociando con aquello que hace poco vimos en la asignatura de geografía bíblica. Y aquí es donde tiene importancia, que nosotros sepamos, tengamos en nuestra memoria dónde quedaba Jerusalén, dónde está Belén, dónde está Berseba, dónde está Judea, dónde es Samaria, el área de la Galilea, Nazaret. Eso es lo importante de esto. Ahora, si usted se quedó dormido en clase, bueno, repase la materia para que le sea de provecho esta clase también. Y ahí encontramos ya los primeros hechos en el cual está el nacimiento, allí en Belén. Luego tenemos la presentación en el templo, que es lo que viene posteriormente, y la visita de los magos también y por supuesto algunos hechos que vamos a ver en la siguiente sección. Para ir concluyendo la presente clase, les agradecemos su participación y esperamos verle la próxima semana, si Dios nos concede salud y vida. En el tiempo disponible que ustedes tengan, revisen sus tareas y, por cierto, también lean las otras partes de los evangelios que competen sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga.